¿Te gustaría saber qué significa la herida materna o la herida del linaje materno? Si es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y pues soy un apasionado de las heridas emocionales. Me gusta saber el por qué nos comportamos como nos comportamos y sobre todo ahora que me doy cuenta que hay una gama bastante amplia de información que nos está ayudando a poder saber por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Así que con todo gusto vamos a empezar esta clase el día de hoy que tiene como nombre Comprendiendo la herida materna o la herida del linaje materno. Hace algún tiempo, ya hace como un año, un poquito más, hice un video acerca de la herida del padre. En ese tiempo lo utilicé o lo hice con la información que tenía. Hoy tengo un poquito más, así que voy a también actualizar ese otro video y me di cuenta que me estaban pidiendo ese también. Así que con mucho gusto, aquí está para ustedes. Comprendiendo la herida materna o la herida del linaje materno. ¿Qué es la herida materna? Vamos a empezar por eso, ¿no? Esta imagen que te voy a mostrar ahorita, te la voy a mostrar más adelante, porque eso es como el resumen de lo que es, pero de ahí vamos a comprender el por qué es esto. Vamos a ayudarle un poquito a la mente a poder comprenderlo, cómo es que eso se da y qué podríamos hacer con esta información. De una forma resumida, la herida materna es el trauma o el dolor o la herida transmitida de todo tu linaje materno, o sea, de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, fue heredado, de así mismo fue transmitido de generación en generación. No es que sea culpa de ellas, pero es una de las cosas que recibimos de ellas. Como también recibimos cosas positivas, pero este canal se trata de ampliarnos el conocimiento sobre las heridas, en este caso, pues es en lo que me voy a centrar. Es el conjunto de ideas, creencias, pensamientos y actitudes que recibimos acerca de la convivencia de estar con ellas y obviamente que también viene de las generaciones anteriores. Son esos mecanismos de defensa y condicionamientos que tenemos y al leer esto, pues obviamente estoy hablando de muchas cosas que son inconscientes, que no sabemos que las tenemos. Son formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y todo esto se obtuvo en esos primeros años de edad, también mucho más antes, no basado en la manera que ellos nos educaron verbalmente, sino en las cosas que nos hacían, en las acciones, por así decirlo, ¿no? Ya que no es lo mismo decirle a un hijo, te invito a que te valores, pero si yo no lo valoro a él, entonces el aprendizaje va a ser de no valorarme, ¿no? Para poder entender todo esto que te acabo de mostrar ahorita, que lo voy a repetir, es importante primero saber qué es una herida o qué es un trauma. El trauma es una palabra en griego que en español significa herida. Para saber la forma correcta de poder tomar esta información, porque existen formas incorrectas de poder tomar esta información, así que parte de mi trabajo hoy en día es ayudarte a poder comprender de la mejor manera para que tú también sepas qué poder hacer con esta información. Este señor, este hombre que ha sido una de las personas que yo he seguido mucho y que tengo sus libros y que he tomado un par de cursos con él, es Peter Levine, es el creador de un enfoque, de un acercamiento terapéutico que lleva como nombre experiencia somática. Es el entendimiento del trauma desde el cuerpo, que le llaman desde abajo hacia arriba. El entendimiento es que el cuerpo almacena el trauma y por eso como no es en la mente, no se vienen en imágenes, a veces sí, pero no lo comprendemos porque el cuerpo tiene su propia memoria. Él nos dice que un trauma o una herida o un dolor es los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. O sea, todos los efectos interiores, mira que no está diciendo que es la información que yo comprendo que está dentro de mí y que me recuerdo a ella, sino que es una información que no sé dónde está o que a veces sé parcialmente dónde está, pero todo ese sufrimiento que se queda en mí después de haber vivido una experiencia que a cualquier edad se interpretó como muy abrumadora y muy amenazante para mi propia vida, todo eso que se quedó conmigo después y que me ha acompañado, eso es lo que es un trauma. Para otro de mis maestros favoritos, el doctor Gabor Mate, él dice que el trauma no es lo que te pasó, o sea, no es el evento, o sea, si me golpearon, eso no es el trauma, si me abusaron, eso no es el trauma. Eso puede ser el incitador del trauma, pero no es el trauma. Por eso el evento es importante conocerlo, pero lo más importante es saber qué hay dentro de la persona, ya que podemos ver a dos hermanos que les pasó lo mismo, o a dos personas, pero el trauma se dio de una forma diferente en las dos personas, o en uno sí se dio el trauma y en otro no se dio. Para el doctor Gabor Mate, el trauma no es lo que te pasó,
sino lo que sucede adentro de ti como resultado de lo que te pasó. Trauma es esa cicatriz que te hace menos flexible, o sea que no va a haber tanta flexibilidad para adaptarnos a la vida, más rígido, menos sensible, o sea que nuestras emociones no vamos a estar en contacto con ellas, y más a la defensa. A la defensa quiere decir que todo lo vamos a estar viendo, o muchas cosas que no deberíamos de verlas así, las vamos a ver como una amenaza para nosotros y nos vamos a estar defendiendo, ¿no? Nos dicen algo, nos enojamos, nos invitan a algún lugar, no queremos ir, nos hacen una propuesta, estamos a la defensa, como que si nos quisieran atacar. Nuestro cerebro está interpretando que un evento normal para otra persona, para nosotros es peligroso y nos tenemos que defender ante eso. Esa es la interpretación interior. ¿Qué más nos dice el doctor Gabor Mate? El trauma es una desconexión de mí mismo, de mi voz interior. O sea que ya no tengo la capacidad normal o saludable de sentirme conectado con mí mismo, de saber escucharme, de saber qué es lo que quiero y de serle fiel a esas cosas que yo necesito, ya sea de poder decir lo que yo quiero o qué es eso que quiero decir, o de saber decir que no, que sí, de saber ir, de no saber ir, de poner límites. Es una desconexión del momento presente. No sé si has escuchado que la depresión tiene que ver con el pasado y la ansiedad con el futuro. O sea que cuando hay un trauma, andamos moviéndonos o lanzando del pasado al futuro y nos perdemos lo único que sí es real, lo único que es la vida, que es el momento presente. Estamos ante una experiencia de platicar con alguien o estamos solos y esa riqueza de la soledad o de estar en algún lugar no la podemos vivir porque nuestra mente está anclada o está moviéndose del evento pasado o de lo que cree que fue el evento pasado a lo que probablemente pudiera pasar, pero que está siendo también interpretado por lo que me pasó. Un ejemplo sería, como me fue mal allá hace 20 años, me va a ir mal entre 5 años o ayer, el día de mañana, y la mente pues que tiene un trauma, pues así es como se maneja, ¿no? Dice él que también interfiere con el proceso de tu crecimiento personal. Y aquí está hablando de la manera en la que nos desenvolvemos ante la vida, con esos deseos de tener metas, de poder alcanzarlos, de poder tener una familia, de poder tener un título profesional, una profesión, el propósito de vida, el significado de nuestra vida, esos deseos de poder relacionarnos mejor, de desarrollar habilidades. El trauma va a interferir con ese proceso de tu crecimiento natural. Y dice natural porque lo más natural para un ser humano es poder alcanzar sus metas, poder desarrollar habilidades, poder tener relaciones positivas. Es lo natural para el ser humano. Natural en este caso quiere decir que hay salud para poder hacer eso, ¿no? Que no hay ninguna interferencia con aquello que se está moviendo, con aquello que naturalmente el cuerpo, el cerebro, la mente, el espíritu lo hacen, ¿no? Cuando no interferimos o cuando no hay nada que esté interfiriendo. Y para él también el trauma limita las capacidades para responder. ¿Responder ante qué? Ante las experiencias que nos pone la vida, ante los retos que nos pone la vida, ante las cuestiones que se nos van dando para saber lidiar con el diario vivir y con todas esas cosas que a veces tenemos que confrontar. Nos va a limitar, o sea, nuestras capacidades. Si una persona sana del 1 al 10 las tiene al 8, al haber un trauma, estas capacidades se minimizan a un nivel 2, a un nivel 3, y por eso para muchas personas es más difícil salir adelante. Mucha gente se siente atrasada en la vida, y podemos decir que en realidad no están tan mal en esa interpretación, porque para una persona saludable mentalmente que no haya un trauma, podría ser muy fácil estudiar, leer un libro, sacar un título universitario, casarse, tener buenas relaciones, y para alguien que tiene un trauma, pues estas cosas normales pueden dificultarse mucho y algunas personas no los logran poder alcanzar, ¿no? Ella, te la presento, es Stephanie Smith, con quien yo asistí a terapia, ¿verdad? Hace algunos años. Su manera de explicar el trauma a mí me gusta mucho y es esta. La experiencia del trauma, incluyendo emociones y sensaciones, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo físico, en la sangre, músculos, tejidos, pecho, etcétera. Por lo tanto, nuestro pasado se hará presente por medio de diferentes síntomas físicos. Todas esas interpretaciones van de la mano. Los tres están de acuerdo en esto, cada quien lo explica desde su propio ángulo, experiencia y estudios, pero lo que sí quiero recalcar que posiblemente hace muchos años
no era muy normal hablar del problema del trauma desde el cuerpo, ya que algunos no tenían ese conocimiento. Hoy en día sí sabemos que el trauma también está en el cuerpo. O sea, en la mente sí, pero también está en el cuerpo. Por eso es que hay veces que sentimos cosas y no sabemos qué hacer con eso que sentimos. El cuerpo se recuerda de personas, de lugares, ¿no? Se recuerda de eventos, de fechas. Hay veces que miramos a alguien y de repente el cuerpo reacciona, porque posiblemente esa persona se parece a alguien que nos hizo algo, y así te pudiera poner muchos más ejemplos como el cuerpo verdaderamente tiene su propia memoria, y entonces las personas que son expertas en el trauma, pero desde un ángulo corporal, comprenden cómo funciona esta memoria y cómo ayudar a poder liberar la energía traumatizada que se ha quedado almacenada. Solo que ella nos dice es que el trauma está almacenado literalmente en el cuerpo, y por eso es que a veces sufrimos de muchos síntomas físicos conocidos como enfermedad. O sea, una parte de nuestro cuerpo va a empezar a enfermarse, pero más que todo a hablar, a decirnos que hay una situación emocional, y a veces ahí entra una confusión porque nos duele la espalda, queremos ir con un doctor a que nos cure la espalda, pero si este doctor no nos pregunta cómo te fue en tu niñez, cómo fue tu desarrollo, posiblemente no se encuentre la raíz que en muchas ocasiones puede ser emocional. Y por eso hoy en día, tanto el sistema médico como el sistema psicológico emocional, pues se están uniendo, ¿no? Para poder unir información, conocimientos, para poder dar una mejor ayuda. Y Bessel van der Kolk nos dice, trauma es la inhabilidad, o sea, no poder habitar en nuestro propio cuerpo. Es como que este es mi cuerpo, esta es mi casa, pero es como que si estuviera desconectado. Dice, trauma es la inhabilidad de habitar en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, sin ser poseído por sus defensas y las sensaciones adormecedoras emocionales que apagan todas nuestras experiencias, incluyendo el placer y la satisfacción. Como ese tema no es explicar completamente el trauma, no voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente, si ves lo que nos está diciendo, el cuerpo tiene sus propias defensas, pero como tenemos un trauma, esas defensas a veces salen, aunque no deberían de salir porque no hay ningún peligro, pero como el sistema nervioso está interpretando que sí, el cerebro está interpretando que sí, salen esas defensas que apagan muchos sistemas, apagan ciertas funciones cerebrales, y por eso es que interpretamos los momentos presentes, ¿no? Adormecen nuestras sensaciones emocionales, o sea, a veces nos incapacita para sentir, para verdaderamente sentir, ya sea una alegría, una tristeza, una vergüenza, una culpa, para sentirla. Sentirla quiere decir que le permitimos a la emoción fluir y no la reprimimos, no la estancamos, ¿no? Entonces, el trauma también tiene este efecto que va a estar apagando, va a estar minimizando las sensaciones de placer y de satisfacción. Por eso es que a una persona con un trauma le cuesta disfrutar la vida. No es que no sea agradecido con la vida, sino que las funciones que tiene el ser humano para disfrutar están minimizadas y a veces están apagadas, ¿no? Esto lo podemos ver muy comúnmente en personas con depresión. Seguimos. ¿Qué es el trauma transgeneracional? Te recuerdo que este tema es sobre la herida materna. Entonces, primero estamos explicando qué es una herida. Es del linaje materno, o sea, que se ha venido transmitiendo, y por eso requería una pequeña explicación de qué se refiere que un trauma se puede transferir a otras generaciones. ¿Qué es eso del trauma transgeneracional? Bueno, el trauma transgeneracional es un impacto emocional transferido a futuras generaciones. Yo tuve un impacto emocional y ese impacto lo puedo transferir a mis hijos y mis hijos a los nietos y mis nietos a mis bisnietos, ¿no? Eso es lo que significa. Es una transferencia de la experiencia, pero más que todo de la emoción, del dolor. Ese dolor se transfiere. Esto le pertenece un poquito al estudio de la epigenética. Más adelante te voy a hablar de esto, pero la epigenética es lo que estudia lo que está sobre la información genética, sobre qué cosas pueden influenciar sobre la información que yo tengo, que haga que esa información se manifieste, se comporte de una forma diferente. O sea, estudia el ambiente, por así decirlo. No es lo mismo un niño que, aunque tenga una enfermedad, un dolor, sea criado en un ambiente de paz, de amor, de salud emocional, a un niño que sea criado en un ambiente con una mala nutrición,
con gritos alrededor de personas que a lo mejor gritan mucho, que pelean. O sea, eso va a influenciar en la información que se transfiere. Se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios sobre el trauma transgeneracional, ¿verdad?, los que más conocemos hoy, tuvieron un efecto o se empezaron a profundizar en ellos después de la Guerra Mundial. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Eso quiere decir porque empezaron a notar que los hijos de las personas, o sea, imagínate que un hombre fue a la guerra. Ese hombre ya tenía 2 hijos. Cuando vino después de la guerra, engendró otros 2. Se dieron cuenta que estos 2 que habían nacido antes tenían su comportamiento normal, pero estos otros 2 hijos engendrados después de que vinieron, o sea, una persona que había experimentado, posiblemente fue testigo de muerte, le tocó matar, lo torturaron, a lo mejor tuvo que ingerir sustancias, que tantas cosas, todo eso le causó un impacto y ahora vino y engendró un hijo. Ahora se dieron cuenta que esos hijos tenían pesadillas, tenían problemas afectivos, problemas de comportamiento, depresión, ansiedad, y todos decían, pero ¿qué es lo que sucedió? Porque esos comportamientos eran parecidos a los del padre y se preguntaban, pero si son hijos del mismo padre, ¿qué es lo que pasó? Y ahí se dieron cuenta que, por así decir, el padre que se fue no era el mismo, porque el que se fue no tenía tantas situaciones emocionales, tantos problemas, traumas, pero cuando regresó sí los tenía. Entonces ahí se dieron cuenta del impacto de las experiencias que él tuvo, de los traumas que él ya traía, el impacto que tenía en estos nuevos hijos, ¿no? Aquí te doy un ejemplo. Este muchacho se llama Eugene Stepanovich Kovitek, ¿no? La foto que estás viendo, que dice 1941, que es del año 1941, es antes de que fuera la guerra. Y la otra foto que estás viendo, al lado derecho, de 1945, son 4 años de diferencia, es cuando él regresa de la guerra. O sea, 4 años de experiencias causaron que su apariencia física se modificara y puedes ver que eso se ve un poquito mayor. Aquí podemos ver un joven tierno, tranquilo, ¿verdad?, con quien pudiéramos empatizar. De este otro lado, y alguien que aparenta que experimentó o que fue testigo de mucho terror, de muchas experiencias negativas, y lo refleja en toda su imagen, ¿no? En la primera foto, según el artículo que estaba leyendo, dicen, en esta foto nos mira, ¿no? En la segunda foto nos podemos ver a través de él. Podemos ver el dolor que él tiene y posiblemente hasta nos conectaría con un dolor que nosotros también tenemos dentro. ¿Qué era lo que pasaba? Te voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes unos abuelos. Y lo hablo en estas fechas porque es muy común que si hablo de tus abuelos, si tú eres México, Guatemala, El Salvador, yo conozco un poquito de la historia de esos 3 países, ¿no? Lo más seguro que Sudamérica o otros lugares han de ser un poquito parecidos. Pero vamos a suponer que tu abuelo o tus abuelos estuvieron en una guerra, fueron llevados a la guerra, no sé si voluntariamente o de una forma forzada. Entonces, al estar en la guerra, tuvieron situaciones muy extremas. Tuvieron que golpear, fueron golpeados, tuvieron que disparar, no estaban acostumbrados. ¿Cuántas emociones se vivieron en esos momentos? Ahora, imagínate todo esto, lo que vivieron ellos ahí. Experimentaron amenazas de muerte, abandono familiar obligado, porque muchas personas antes, yo recuerdo, por ejemplo, en Guatemala se firmó la paz como en el 93, 94, pero antes de esa fecha se tenían que llevar a los hombres, de repente ibas en un bus y entraban los soldados y se llevaban a todos los hombres, y aunque muchos decían estábamos casados, a ellos no les importaba y se los llevaban. O sea, estos hombres no planeaban en ningún momento dejar a sus esposas, a sus padres, a su aldea, a su escuela, y de repente forzadamente tuvieron que abandonar a la familia, ¿no? Por lo tanto, fueron oprimidos tanto adentro como una vez, tanto al momento de irse, como oprimidos de una forma emocional y oprimidos porque tuvieron que hacer muchas cosas que ellos hubieran deseado no hacerlos, ¿no? Estando ya allá, lo más seguro que tuvieron que consumir algunas sustancias y se hicieron dependientes. ¿Por qué a las sustancias? Porque la sustancia le ayuda a las personas a lidiar con el dolor que no pueden lidiar si no tuvieran la sustancia. O sea, ¿qué es una sustancia? Voy a poner el ejemplo del alcohol o de la droga, ¿no? La persona que toma o la persona que utiliza droga
es porque su vida sin esa droga es muy dolorosa, no la soporta, no la tolera. No estoy aquí justificando el alcoholismo o la drogadicción, pero es muy común que eso sea así. Entonces, para lidiar con lo que tienen que hacer, porque de una manera normal no lo harían, no pudieran lidiar con esas emociones o con su dolor o con el extrañar tantas personas o con la culpa que les va a generar todo eso, tienen que utilizar sustancias porque es una manera de desconectarse de su realidad. Su realidad es tan fuerte, tan negativa que tienen que desconectarse. Estos abuelos, ahora que tienen hijos o que tienen hijos, en este caso abuelo, padre, ¿verdad? Estos hijos ahora, al crecer en este ambiente con esos padres que regresan o al ser engendrados, van a desarrollar o desarrollaron enfermedades mentales. Pongamos el simple ejemplo de la depresión y de la ansiedad. No tratadas, porque hace 10, 15, 20 años no era común la educación psicológica, no había psicólogos a la vuelta de la esquina y todavía es el ejemplo en muchos lugares. Mucha gente no tiene acceso a la ayuda o al tratamiento psicológico. Entonces, estos padres desarrollaron enfermedades mentales que nunca han sido tratadas, muchas emociones reprimidas, abuso físico y emocional, porque una persona que regresa así descarga su trauma, descarga su dolor, lo hace de forma inconsciente, pero por eso es que muchas personas fueron educadas de una forma que le llaman disciplina, pero en realidad fueron abusos físicos y abusos psicológicos. Tuvieron que emigrar posiblemente a otros lugares porque si no los iban a matar. Y pues tuvieron padres que ahora eran alcohólicos, a lo mejor tenían adicciones y eran distantes emocionalmente. ¿Por qué? Porque sus emociones fueron reprimidas, ya no tenían contacto con sus propias emociones, ¿no? Entonces, así posiblemente fueron tus padres, ese es un ejemplo. Y ahora tú, que eres el hijo, les di el ejemplo de 3 generaciones, pues si tú creciste, ¿verdad? Con un padre, ¿verdad? Que tenía esos problemas mentales, que no fueron tratados, que tenían dependencias, que el alcohol, que reprimían sus emociones, que no podían conectarse contigo emocionalmente, pues va a ser muy común y que es lo que estamos viendo en muchos jóvenes hoy en día. Así podemos entender un poquito lo que sucede. Pues ahora tú vas a tener ansiedad, vas a tener depresión, un exceso de pensamientos negativos, necesidad de aprobación, porque no tienes el respaldo, no creciste con un respaldo interior de papá y de mamá. Vas a crecer con codependencia, apegos inseguros y dañinos, y un perfeccionismo y una constante autotraición o autosabotaje. Así es como se transmite, así se miraría, así se diagnosticaría, por así decir, podríamos ver los elementos de un trauma transgeneracional y por eso es la importancia de promover el tratamiento terapéutico. El poder asistir con un psicólogo para que nos ayude a poder lidiar con esto. Que no fue culpa de tus papás, no fue culpa de tus abuelos, las circunstancias así se dieron, pero en esta generación tenemos la oportunidad de poder curar, de poder poner un alto a esto para que las siguientes generaciones ya no tengan que lidiar con esto. Si vamos comprendiendo, me puedo explicar a dónde voy para poder conectar lo que es la herida materna. Ahora, ¿qué sucede en el vientre de mamá? Mira, hay 3 clases de información de las cuales te quiero hablar. Información cromosómica, programación fetal y programación infantil. La información cromosómica es, pues básicamente, la carga de información de papá y de mamá que se unen y que están dentro de ti. La programación fetal es todo lo que sucede durante el vientre de mamá, o sea, las emociones de mamá, y la programación infantil, pues viene siendo todo lo que te van a decir tus papás cuando ya han nacido, familiares, escuela, medio de comunicación, etc. Aquí te pongo un ejemplo para que lo puedas ver mejor. Esto lo aprendí en un diplomado que estoy cursando en este momento sobre la crisis en la adolescencia con el maestro Carlos Méndez Zetter. Así es como se programa un cerebro de acuerdo a las teorías que tenemos, ¿no? En el lado izquierdo puedes ver la información cromosómica, el espermatozoide que trae la información de papá y el óvulo que trae la información de mamá. No estoy diciendo que traigan la información de un hombre o de mujer, sino que dentro del espermatozoide viene la información de papá y de mamá, de mi papá, y en el óvulo viene la información del papá y de la mamá, de mi mamá, ¿no? Pero a eso se le llama información paterna y materna. Esa carga de información, o sea, ahí venían muchos libros, muchas historias, muchas emociones, cargas emocionales, venían ahí y están ahora dentro del niño, están dentro de ti y están dentro de mí. De ahí van a haber 9 meses dentro de mamá. A eso se le conoce como programación fetal
Y David Barker es el que nos habla sobre esta teoría, ¿no? Dentro de aquí ya viene a funcionar la epigenética. La epigenética es la influencia sobre la información, sobre los genes. Todo lo que sucede en esos 9 meses, cómo le fue a mamá, se sentía bien, se sentía triste, se sentía querida por mi papá, si a la par estaba a lo mejor viviendo otros familiares, cómo se sentía, pasó hambre, estuvo enferma. Aquí puedes ver cómo esta información va a influir, cómo este ambiente, perdón, estas acciones van a influir sobre la información cromosómica. Porque puede ser que papá y mamá estaban saludables, pero el embarazo no fue tan saludable. O puede ser al revés. Puede ser que la información no estaba tan saludable, pero mamá se cuidó mucho, mamá fue a terapia, a mamá la quisieron mucho, tuvo dinero suficiente para poder hacer lo que tenían que hacer para alimentarse bien. Entonces aquí están influenciando sobre la información que mamá y papá le transmitieron. Y de ahí en el nacimiento, o sea, la información cromosómica más la programación fetal, a eso entonces ya en el nacimiento, aquí empezaría la programación infantil, que Wilhelm Reich es el encargado de la teoría de lo que sucede después del nacimiento, cómo se programa el cerebro después del nacimiento. Entonces, recibimos información de papá y de mamá, todo el mundo, ¿verdad? Cosas muy positivas, otras cosas no tan positivas, pero recibimos lo que recibimos. De ahí en los 9 meses hay una influencia por medio de emociones, por medio de hormonas. Si mamá estuvo muy estresada, entonces su sistema nervioso tuvo que producir cortisol y adrenalina. Y ese cortisol y adrenalina se fue hacia el niño. Entonces el niño también sabía que mamá estaba estresada, por lo tanto el niño también estaba estresado. Aquí podemos ver cómo hay niños que ya nacen con un sistema nervioso desregulado o no tan saludable, ¿no? Y por lo tanto también se puede de la otra manera, ¿no? Pero como estoy hablando del trauma, de la herida materna, por eso es que vamos a seguir. Y después cuando nacemos, pues va a venir esta otra información. ¿Cómo están mi mamá, mi papá? ¿Se quieren? ¿Se abrazan? ¿Hay comida suficiente? Ahorita que ya nací, entienden mis emociones. Cuando necesito un abrazo me lo dan, cuando necesito comida me la dan, cuando necesito que me cambien la ropa me la cambian. ¿Qué pasó? No, todo lo que pasa, y según las teorías dicen que en los primeros 3 años es clave, la información más la programación fetal. David Barker dice que esto va a impactar casi toda la vida, que hay cosas que se pueden cambiar, pero va a definir mucho. Y Wilhelm Reich dice que esos primeros años también son claves, porque de la manera que se relacionen conmigo o que yo me relacione con ellos, así yo me voy a relacionar con la vida. Entonces, esta parte es bien importante para comprender lo que es la herida materna o la herida del linaje materno. Y ahorita repito, ahorita sí, ¿qué es entonces la herida materna? Trauma o dolor transmitido de todo tu linaje materno. De la manera que mucha gente lo explica, al ser una herida materna, pues se está hablando de las mujeres de tu linaje, ¿no? De tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tía. Entonces, las mujeres de tu árbol genealógico, de esto es de lo que estamos hablando, que no fue culpa de ellas, simplemente es una manera de poder comprender la manera que te relacionas contigo mismo y con los demás. O sea, contigo, con los demás, con la creación, con todo, pero que tiene más que ver con tu linaje femenino materno. Los hombres también tienen herida materna, las mujeres también tienen herida materna, aunque muchas veces lo he escuchado eso ser explicado más para las mujeres, pero porque se manifiesta un poquito diferente en hombres y en mujeres, pero ahorita te explico por qué. Entonces es un conjunto de ideas, creencias y pensamientos y actitudes que se obtuvieron de acuerdo a la relación que tuve con mi mamá en los primeros años, ¿no? En esos primeros 3. Ya hay información, sí, pero se va a manifestar muy parecido a la manera en cómo nos relacionamos con mamá en los primeros 3 años de vida. Son los mecanismos de defensa y condicionamientos. Todo esto recalco que es inconsciente. Yo no sé por qué pensamientos estoy acondicionados. No sé a veces por qué me comporto de la manera que me comporto. No conozco mis creencias. La única forma que las conozca es que me enseñen a cuestionarlas, a conocerlas. Nuestra vida es el resultado de lo que yo creo. Si tú crees que el amor no es para ti, vas a luchar
inconscientemente para confirmar eso. Si tú crees que nunca vas a ser exitoso, tus creencias van a hacer que se generen pensamientos y te vas a comportar de tal manera que nunca va a haber éxito. Por supuesto que van a influir tus condiciones, claro que sí, pero en este momento únicamente estoy explicando lo positivo que sería comprender cómo funcionamos interiormente, cuestionar las cosas, comprenderlas y empezar a tomar acción para modificar algunas cosas, para agradecer lo positivo y para poder ponerle un alto a aquello que no es tan positivo y que no quisiéramos seguir viviendo con esto o heredar a las próximas generaciones, ¿no? Es la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y todo esto lo aprendimos no de lo que nos dijeron, sino de la relación, o sea, de las acciones, ¿no? Que tuvieron que ver con mamá. Ese tema, lo voy a recalcar otra vez, no es para culpar a mamá, ni a la abuela, ni a la bisabuela, sino que es para saber cómo funcionamos. Nosotros funcionamos a base de creencias y de comportamientos. Cada persona hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, pero a nosotros nos toca ser responsables con esto. ¿Qué es lo que recibimos de mamá? ¿Te recuerdas que en un video que tengo hablábamos de qué simboliza papá, de qué recibimos de él, de mamá? Se recibe entonces el poder de recibir lo mejor. Papá representa el poder dar lo mejor, pero en este caso mamá, el poder recibir. ¿Cómo estoy con las cosas que recibo y qué tan fácil soy para poder recibir? Siento que me merezco las cosas, ¿no? La abundancia, la capacidad de hacer florecer cosas, el sentirme cobijado, el ternura, el poder tenerla yo con otras personas, mi relación, mi conexión con la vida, fortaleza, transformar el dolor en amor, la capacidad de poder hacer eso, conexión conmigo mismo, el negocio. He escuchado estos temas, los he profundizado, y el negocio y la abundancia y la capacidad de hacer florecer van de la mano. Y muchos dicen que eso tiene que ver con la relación que tengo con mi mamá. Así que por eso es que vale la pena saber cómo sanar esto, porque la relación que tengo con papá y con mamá va a depender mucho en cómo yo me voy a relacionar con la vida, con mi salud, con mi cuerpo. Pero si yo lo quisiera resumir en palabras fuertes, tu autoestima, tu intuición, lo que tú sientes y piensas y cómo te relacionas con el amor y el cómo te relacionas con tu pareja, esto es lo que recibimos de mamá. Lo repito, no es culpa de ella, ella nos dio lo que podía darnos y a nosotros nos toca ser conscientes de que si tengo una herida, pues entonces a lo mejor me va mal, no sé recibir, no sé qué es la abundancia, no puedo hacer florecer nada, no me siento cobijado, no tengo ternura dentro de mí, no me llevo bien con la vida, no me considero una persona con fortalezas, no sé cómo transformar el dolor en amor, no me siento conectado conmigo mismo, no se me da ningún negocio y mi salud está muy mal. O sea, me siento mal conmigo mismo, no puedo escuchar a mi voz interior, siento que el amor no es para mí y las parejas no se me dan. Si todo esto es, pues esa es una manera, un criterio de ver si tengo la herida materna o no. Seguimos. ¿Qué quiere decir todo esto? Mamá es la primera relación que tenemos. Con la primera persona que nos relacionamos es con mamá, desde los 9 meses y especialmente también en esos 3 años de edad. El niño toma un tiempo en darse cuenta que existe otra persona, que es papá, que estuvo involucrado en el nacimiento, pero la primera relación es con mamá, por eso es que va a marcar las demás relaciones. Como ella me trate, así aprendo que otros me tienen que tratar. Te repito que es a base de acciones, ¿no? Las palabras también influyen, pero es más que todo las acciones. Es como un ejemplo. Si eres mamá o si tu mamá te decía, hija, hay que darse a respetar por los hombres, lo que quiera que tú interpretes eso. Pero si ella no se hacía respetar por su esposo, tu papá, pues entonces tu cerebro adoptó que esa es la manera en la que hay que dejarse tratar por otros, ¿no? Lo que recibo en el primer año será parecido a años posteriores. Ese trato, esa manera que yo adopto. Podríamos decir, pero es lógico pensar que estar con alguien que te lastime, que te insulte, no es bueno. Bueno, lógico, ¿para quién? ¿No? Pero hoy que sabemos que el 95% de nuestra mente es inconsciente, o sea, las creencias, los condicionamientos son el 95% de nuestra mente. Por eso es importante cuestionar eso y saber qué hay ahí y poder empezar a reprogramar esas cosas, ¿no? Nos marcará en todas nuestras relaciones. La primera relación te va a marcar en todas.
Lo repito, sí se puede desprogramar. Y por eso estamos haciendo este video, para hacernos consciente de eso y para poder ir a buscar ayuda, ¿no? ¿Qué más quiere decir todo esto? De la madre, las mujeres especialmente, las mujeres van a aprender qué significa ser mujer. De mi padre yo aprendí qué significa ser hombre. Y las mujeres de la madre aprenden qué significa ser mujer. ¿Para qué está la mujer en este mundo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué hace una mujer? Como ella me trate, así aprendo que otros me tienen que tratar. Como ella me trate, así aprendo a tratarme a mí mismo. Como ella lidie con el dolor, así lo haré yo también. Mira todo este ejemplo que te estoy dando. Lo que ella piense de sí misma, eso pensaré de mí mismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes bajo autoestima, es muy seguro que tu mamá a lo mejor también. Si tú tienes depresión, es muy seguro que tu mamá también. Pero te recuerdo que a lo mejor, dependiendo de la edad de tus padres, ellos pertenecen a otra generación donde posiblemente no se hablan a la ayuda psicológica, ¿no? Eso nos ayuda a poder comprender que la ayuda no se puede forzar. Y por eso tú que estás viendo este video, es una invitación, no una imposición, porque la ayuda no se puede imponer, no puedo obligar a alguien a ir a terapia, pero sí una invitación para que veas cómo nos va a ayudar esto a comprender lo que sucedió allá, lo que me sucedió a mí cuando estaba en el vientre, en los 3 años, y por qué me comporto y pienso de la manera que pienso y qué acciones puedo tomar para poder ayudarme, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la pareja? Pues es que escojo a mi pareja desde mi herida, desde mi vacío y desde mi carencia, ¿no? Esto aplica para todos los seres humanos, ¿no? Entonces voy a buscar una pareja que me dé lo que no recibí. Si no me dieron abrazos, si no me dieron amor, si no me dieron caricias, si no me dieron regalos, inconscientemente me va a traer a alguien que yo piense que sí me va a dar eso. Entonces, al tener a la persona, le voy a poner esa carga de que tiene que llenar mis vacíos y de que tiene que sanar mi herida sin yo ni siquiera saberlo y sin que la otra persona lo sepa. Por eso es muy común que haya relaciones muy conflictivas, porque al no comprender esto, pues es imposible. Nadie puede sanar nuestras heridas, no pueden llenar nuestros vacíos y no pueden llenar nuestras carencias. Es una responsabilidad propia. Cada ser humano necesita conectarse con su madre interior. Si tienes hasta los 18 años, podemos decir que los padres de alguna manera colaboran en todo esto. Pero si ya tienes 18 o 21 años, ahorita te toca desarrollar o conectarte con tu madre interior. Entonces vas a traer una pareja que active las heridas de tu infancia. Si esto no se comprende, habrá mucho conflicto. La comprensión nos va a ayudar mucho, ¿no? Puntos importantes y puntos finales. Las madres son seres humanos imperfectos y con heridas. No, esa es la realidad. Todos los seres humanos somos imperfectos y tenemos heridas. Y a veces, al divinizar mucho a las madres, se les pone una carga imposible de llevar. Por eso hoy en día muchas madres se sienten muy culpables de no haber podido haber hecho más. Por realidad era que no les tocaba hacer más. Hicieron lo que pudieron y con eso estuvo bien, estuvo perfecto. Perfecto no quiere decir ni bueno ni malo. Es lo que hubo, cada quien hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Cada madre hace lo mejor que puede con lo que tiene. Ya saber esto nos ayuda mucho porque no fue culpa de ellas. Nosotros hemos hecho cosas que hubiéramos querido hacerlas diferentes, pero quedarnos en las culpas no nos ayuda en nada. Pero saber que hicimos también lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, con lo que sentíamos, con la información que teníamos, con nuestro nivel de conciencia, nos ayuda a saber que está bien lo que pasó, ahorita nos toca a nosotros poder hacer algo mejor. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué me duele tanto a veces la relación con mi mamá? Porque la sigo criticando y porque la sigo juzgando, porque sigo diciendo que debió de haber sido diferente. Si yo hubiera sido madre, me hubiera comportado diferente. Y la verdad es que no. Con esa formación, todos nos hubiéramos comportado igual. Entonces, sanar la herida de mamá o del linaje materno significa que me tengo que poner en responsabilidad y soltar el juicio. Eso es un proceso, no es algo que se hace en un día, ¿no? Pero te lo comento porque en el momento que me doy cuenta que mi mamá hizo lo mejor que pudo y que hay muchas cosas impresionantes y buenas, las cuales están adentro de mí también, en este video no enfaticé lo positivo porque es un video para hablarte del trauma. Pero cuando me doy cuenta de que hay muchas cosas buenas, que hizo todo lo que pudo con lo que tenía, pero que también es un ser humano, que es imperfecto y que tiene heridas y que hoy yo
tengo el privilegio de poder buscar ayuda, de curarme, de ir a terapia, me voy a dar cuenta, ¿verdad?, de cosas que no había visto y sobre todo voy a poder conectarme porque es mi trabajo ahora desarrollar a mi mamá y a mi papá. O sea, ser mi propio papá y ser mi propia mamá. Eso es lo que todos los adultos estamos invitados a hacer. ¿Qué significa honrar a mamá? Verla como lo que es, verla como mi ancestro, verla como la grande, la que me dio todo su linaje, me dio toda su herencia interior y que está dentro de mí. Papá y mamá están adentro de mí. Verla como una persona capaz y autosuficiente, y la mejor manera de honrarla es hacer mi propia vida y saberme relacionar con mi éxito. Esa es la manera en la cual podemos honrar a mamá y de la manera que nos podemos curar. Ahora, se dice muy fácil, ¿no? Te digo algo con mucho cariño. Esos videos no tienen la intención de curarte o de sustituir la terapia. Esos videos tienen la intención de poder darte una información que con esta información tú decides qué hacer con ella. Pero la invitación es que puedas notar que hay mucho dentro de ti que a lo mejor no lo habías notado y que también allá afuera hay mucha ayuda y que hay gente muy capacitada que te pueden acompañar y que vale la pena considerar el poder buscar a alguien profesional que te acompañe semana tras semana. Es la manera, la más eficaz que yo conozco para poder conectarnos. Así que espero que te haya gustado este video. Espero que hayas comprendido qué significa la herida de la madre o la herida del linaje materno. Te invito a que nos dejes un comentario, una pregunta, a que te suscribas al canal para que puedas ver los demás videos que vamos a seguir ampliando esta información, a que le des like a nuestra página de Facebook. Y ha sido todo por mi parte y nos vemos en los siguientes videos.